Como me están comiendo los libros, literalmente, en cualquier momento abren sus fauces de papel, abren sus páginas y me engullen, he presentado con una absurda premura, con una ilógica premura, a Eduard Hanslick. Y he tratado de pasada el papiro Hibeh o Hibah 1.13. En realidad no tiene sentido decir Hibah, porque evidentemente esa H es la representación en la transliteración que es habitual en inglés de la ta marbuta, y directamente no se debería pronunciar, simplemente es un signo que indica el femenino y sería Hiba, Hiba, el papiro Hiba. Si queremos pronunciarlo a la manera dialectal, pues entendemos que sí, Hibe, Hibe, pero ni Hibe ni Hibah, sino Hiba. Pero claro, en todo esto no he pensado si lo que quería era quitarme de en medio los libros de Hanslick, con todos los respetos, casi con las mismas ansias con las que se quitarían de encima los libros de Hanslick, Bruckner y otras víctimas suyas, que por cierto estoy de acuerdo completamente con Hanslick en pegarle una paliza literaria a Bruckner, una paliza crítica a Bruckner, porque menudo pelmazo, como decía mi maestro José Guillermo García Valdecasas de Bruckner. Él rezaba siempre antes de empezar a componer, era muy devoto, y Dios se lo pagará, porque lo que es nosotros, desde luego no tenemos nada que agradecerle. Dios le pagará sus desvelos, pero por la devoción haría mucho, pero por la música nada. Bruckner es intragable, y lo ponía como muestra de que a veces se pueden tener las mejores intenciones y se puede dedicar muchísimo trabajo a algo y por falta de talento no sirve de nada ese trabajo, en tanto que otros genios, pues pongamos Mozart, a pesar de su indudable formación, de la magnífica escuela que tuvo con su padre, etcétera, Mozart hacía con una facilidad pasmosa lo que Bruckner ni con siglos de oración y de duro trabajo podría salirle, jamás, nunca en la vida. Bueno, pues he tratado muy deprisa el papiro Hiba 1.13. He estado intentando buscar cuándo se descubren o cuándo se compran los papiros de Hiba, que son mucho menos populares y mucho menos conocidos que los de Oxirrinco, o por lo menos, me parece, en el mundo en el que yo me he movido, porque claro, yo he sido discípulo de Calvo, José Luis Calvo Martínez, y él estuvo estudiando los papiros mágicos. Y claro, en Oxirrinco puede que haya muchos más papiros mágicos que en Hiba. Pero los cursos de papirología, que creo recordar que al final no se dieron porque no entraban en los famosos créditos del programa de doctorado, los cursos de papirología, que al final, si al final no recibí ningún curso de papirología. Pero bueno, lo que nos enseñaba de papiros era todo basado más bien en Oxirrinco. Hiba no lo... Claro, en Hiba Hiba es importantísimo para la musicología. Y en suma, 1902 es la fecha a partir de la cual no hay excusa para no conocer este texto anónimo, aunque al principio se atribuye a Hipias, este texto anónimo, 1902. Así que cuando me he metido rápidamente en un artículo que no se puede ver porque es de pago, de Gruyter, ya lo he dicho, contra la atecnia musical, el papiro Hibe 1.13 y el debate sobre la tecne en la Grecia clásica, de Francesco Pelosi, en la revista científica Apeiron, o vamos, sí, infinito, pero ahora no sé dónde tiene el acento, dónde lo ponen. Bueno, Against Musical Atechnia, Papyrus Hibe 1.13 and the debate on techne in classical Greece. Pero claro, evidentemente también lo estoy pronunciando a la española, al griego, porque muchos dirían que no, hay que
pronunciar ji en lugar de como se pronuncia en griego moderno, como K aspirada, como en sánscrito, pero vamos, en griego moderno. Y además tampoco lo estoy pronunciando en griego moderno, porque en griego moderno la eta sonaría I, una larga cerrada, al final el sonido es como I, sería techni. Bueno, pido disculpas a los helenistas también por hablar griego clásico sin discutir cómo debe hacerse. Lo haré, por supuesto, cuando trate de Erasmo y discuta la pronunciación erasmiana, que al final tampoco es exactamente la erasmiana. Lo que llamamos pronunciación erasmiana tampoco es exactamente la que diseñó o creyó encontrar Erasmo. Bueno, pues aquí aparece como bibliografía, y lo he dicho rápido y mal, lo he dicho pronto y mal, porque incluso lo confieso, he dicho Albert. De hecho he estado dudando, ¿esto es apellido o es nombre? Pero claro, como veo que es una bibliografía de apellido e inicial, pues he entendido que es el apellido. Y claro, la primera referencia que aparece aquí es Albert, 1899, Die Lehre vom Ethos, claro, sería Ethos in der griechischen Musik, ein Beitrag zur Musikästhetik des klassischen Altertums, publicado en Leipzig por Anton Hein. Y luego de 1906, que era la otra referencia que había visto, Ein neuer musikalischer Papyrusfund, Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, y esto sí es de 1906. Lo que pasa es que esto deja sin tocar tanto la obra de Hanslick, que ya hemos visto que en su octava edición pues aún le quedaba mucho para 1902, y la obra que se suele citar más de Albert, y con razón, que es esta, la enseñanza del ethos o de la ética en la música griega. A pesar de que evidentemente está escrita antes de 1902 y por lo tanto le falta este texto clásico que es el papiro Jiva, sigue siendo una lectura interesantísima y muy bien organizada, y desde luego hay que meter sin duda alguna a Hermann Joseph Albert, de eso es la H de Hermann Joseph Albert, en una biblioteca de maestros de la historiografía, de la historiografía, de la teoría y de la crítica de la música. Y desde luego haré una división de la biblioteca, de esta biblioteca ideal, con este título: Maestros de la historiografía, de la teoría y de la crítica de la música. Y desde luego Hermann Joseph Albert es una figura prominente, aunque solo fuera por esta obra, que sin ser culpa suya evidentemente carece de la mención de un texto fundamental, que es de 1902. Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik es su disertación de 1899, un trabajo, digamos, juvenil, hasta el punto en el que se puede considerar juvenil el trabajo de iniciación de un investigador alemán, porque allí se exige mucho más tiempo. Él nació en 1871 en Stoccarda, en Stuttgart, y murió en 1927 en el mismo lugar, lo que evidentemente evidencia que estudió en otros sitios, porque un alemán no puede enseñar donde ha aprendido, está muy mal visto. Yo enseño donde aprendí, yo enseño donde estudié, yo enseño en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza, que es donde estudié. Pero claro, igualmente que con la Universidad Alemana yo he tenido que ir a Serbia, a Italia, Polonia, un montón de sitios antes de acabar en el mismo sitio. Si fuera alemán ni siquiera podría haberlo hecho, seguramente, si aquí hubiera una universidad. Que aquí en Andújar lo único que ha habido es la Universidad de Clérigos, que es una cosa muy distinta, aunque hay quien lo confunde con una universidad al estilo de Bolonia, que claro, es un absurdo.
La universidad de clérigos es simplemente el conjunto de todos los clérigos y los catedráticos que había en Andújar, por ejemplo, el catedrático de latín, que hubo un catedrático de latín que fue Bellido en el siglo XVIII, eran como profesores de instituto, eran catedráticos, pero no de universidad, sino de gramática latina directamente, la provisión de cátedras, que luego, si no me acuerdo mal, fue Felipe IV el que acabó con todo eso. Felipe IV acabó con que hubiera catedráticos en los pueblos porque encontró que no siempre tenían la formación adecuada y los retiró de muchas ciudades, aunque ya digo que en el siglo XVIII, con ese nombre, Cátedra de Latín, se enseñaba aquí latín. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, es como la gente que oye hablar de la Iglesia Católica griega y sí, son católicos, no tienen obediencia a Roma, muchos de ellos se llaman católicos en el sentido etimológico, de universal, porque ellos se consideran Iglesia universal. No todos los católicos son católicos romanos y no todas las universidades lo son al estilo de Bolonia. Bueno, pues efectivamente Hermann Abert estudió en otros lugares que no fueron Stuttgart, estudió en Tubinga, en Berlín y en Leipzig, en Lipsia. Y se habilitó precisamente, claro, lo de 1899 de su disertación es que se habilitó precisamente en el año 1902, el año en el que se descubre el papiro de Giva, pero entonces ya había cambiado, ya había avanzado, ya había progresado en su estudio cronológico y en 1902 ya se estaba ocupando de la música medieval, de la estética musical de la Edad Media y se habilitó en la Universidad de Halle, que ahora es Halle-Saale, pero ahora se llama la Martin Luther Universität, pero afortunadamente Lutero no sale en el sello. Esto es una cosa sobrevenida, pero Lutero no sale en el sello. Salen monarcas, salen soberanos de otros tiempos, pero no Lutero. Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Curiosamente, no es Halle-Saale, es Halle-Wittenberg. Y está en Sachsen-Anhalt, con la capital en Halle-Saale, claro, en Halle, entre paréntesis, Saale, menudo follón. Bueno, en fin, que en Halle, dejémoslo en Halle. Halle, si no recuerdo mal, es una universidad que se pavonea de haber tenido el primer profesor negro, lo cual es absurdo, porque el primer catedrático de latín fue Juan Latino en Granada, en la Universidad de Granada, y está enterrado en la Universidad de Granada. Está enterrado, sí, pero ya no tiene la lápida con los hexámetros latinos que él mismo compuso, porque todo aquello... Bueno, al final, los restos de Juan Latino están revueltos con otros sabios granadinos y le han echado cemento por encima. De la lápida no queda nada, pero bueno, sí, está enterrado en Granada. Pero claro, con la poca memoria que tienen los españoles, esto es casi normal, aunque en el caso de Alemania es que no está enterrado allí, porque lo echaron por negro. O sea que tampoco, no entiendo cómo se pueden vanagloriar de eso. Anton Wilhelm Amo, sí, efectivamente. Bueno, pues resulta que en la Martin Luther Universität de Halle-Wittenberg tienen su artículo dedicado a Anton Wilhelm Amo, y viene ahí su firma. Bueno, está en inglés, que bien, directamente. Para hacerse populares, como los catalanistas, como los independentistas, cuando hablan en inglés más que en catalán. Anton Wilhelm Amo se consideró el primero y por mucho tiempo el único académico afrogermano. Claro, afrogermano, porque afrohispano, pues en el siglo XVI teníamos a Juan Latino. Estudió en Halle y Wittenberg, donde recibió su doctorado en 1734. Y sí, tuvo su disertación en Halle como nuestro Abert. Y bueno, no cuenta
que al final el consejo de la universidad pues se revolucionó y lo echaron por negro a un país que ni siquiera era el suyo. Lo expulsaron a un país que ni siquiera era el suyo. Bien, pues dejémoslo en Halle, no digamos ni Halle-Saale ni Halle-Wittenberg. Bueno, luego siguió progresando en la época de su estudio y dedicó una monografía a Jommelli y a Gluck, y otra a Gluck. Con lo cual, bueno, pues encontramos que en su estudio hay una plena lógica al final. Estoy viendo Wikipedia en alemán, que tiene una fotografía de Albert por Georg Faya, y Faya escrito Fayer con Y. Bueno, y al final viene una lista de sus obras en la que notamos una perfecta lógica y una progresión muy metódica, desde luego, porque empieza tratando en su disertación de 1899 de la música griega, luego de la música medieval, die ästhetischen Grundsätze der mittelalterlichen Melodiebildung, eine Studie zur Musikästhetik des Mittelalters, publicado en Halle en 1902. Esto es, ya lo digo, lo primero es su disertación, esto es su habilitación. No voy a buscar, no voy a caer en decir, sí, una cosa es como su máster, como su tesis de máster, y otra su doctorado, porque de hecho no es así. De hecho el doctorado, claro, por supuesto que es... No, la habilitación es algo mucho más enjundioso, por eso digo que no se puede comparar. Ahora supongo que con el plan Bolonia sí que todo esto se habrá reducido a un poco de lógica y de universalidad, como se pide en la universidad, pero bueno, de todas maneras esto me queda... La universidad me queda afortunadamente muy lejos. Estoy más próximo de la universidad de clérigos y de estos catedráticos casi rurales, como seguramente mi antepasado, el catedrático de latín Bellido, y no me preocupa la convalidación. Yo sé que siempre que he pedido un puesto universitario han intentado por todos los medios desacreditar mis títulos extranjeros diciendo que no, eso no equivale, y al final hasta el propio ministerio ha tenido que confirmar que sí era lo mismo. Bueno, se me está acabando la batería. Adjunto el artículo de Wikipedia, que está igualmente muy metódico.